Estaba leyendo Watchmen no por Manhattan sino por Ozymandias, que me interesa analizar en tanto villano, y me topé con el redescubrimiento de la maravillosa personalidad del omnipotente Hombre Azul. Antes de comenzar hay que hacer dos aclaraciones. En primer lugar, no me interesa definir lo que Moore, el autor, quiso hacer con la historia, sino que la utilizo para recapitular sobre ciertos puntos que, sea o no intencional, se dejan ver a lo largo de la novela. Hago la acotación a propósito de un comentario que me hicieron hace poco diciendo que la ideología de Payne no era para tanto, a lo cual contestaría que sí, seguramente no se estudió tan a fondo la filosofía del personaje, no por decir que mis videos sean particularmente profundos o vayan muy a fondo, sino más bien por el hecho de que no es indispensable para la historia de Naruto, por ejemplo, hacer un examen minucioso de la ideología de Payne. Basta con que cuadre y sea coherente con el resto de los personajes y la historia y el lugar en el cual está puesto para seguir adelante. Una vez que se establece un marco conceptual para caracterizar a un personaje, no se necesita mucho más para seguir una historia. Si se pensó en estas cosas, no debe haber sido como una operación necesaria para desarrollar la trama, sino como una cuestión personal, casi introspectiva. Como fuere, el leitmotiv de estos videos es utilizar los temas como puntapié para explorar alguna discusión que considero interesante. En segundo lugar, si bien doy por sentado que ambos conocemos más o menos la historia de Watchmen y voy a citar aspectos de la trama cada tanto, no es requisito indispensable para la discusión, porque nuevamente el punto es derivar algunas implicancias del personaje que nos presenta la historia y no discutir o explicar el relato en sí. Ahora bien, para ponernos en situación, más no sea brevemente y por arriba, digamos que el Dr. Manhattan es el producto de un accidente nuclear. Jonathan Osterman, su primera forma o su forma humana, quedó encerrado en una cámara donde se realizaba un experimento, siendo expuesto a una radiación letal que lo desintegró por completo. En lugar de morir, su conciencia trasciende de algún modo la existencia corpórea que perdió y se reconstituye a lo mismo después de intentarlo por varios días, volviendo al mundo como una especie de pitufo nudista anabolizado que se cantonea con la pichira al aire y tiene poderes fascinantes. Entre sus habilidades se cuenta el control de la materia y la energía, la inmortalidad por supuesto, capacidad de crear vida, una percepción constante de toda su línea de tiempo, sobre lo cual vamos a hablar más adelante, y la teletransportación de él mismo y otros, además por supuesto de una inteligencia formidable. Todo esto naturalmente queda opacado por su atributo más importante, ¿no? Hablamos por supuesto, sin lugar a equivocarnos, de su formidable, esplendoroso y brillante pene azul. En el presente video ensayo vamos a charlar de dos temas a propósito de este personaje. Por un lado, la descentración material que deriva en depreciación de la realidad, y por otro lado, la descentración temporal que vamos a atacar más que nada por el lado del sinsentido y la responsabilidad. No se entiende una mierda, pero ya lo vamos a explicar más adelante. Vos quedate ahí y lo charlamos. Vamos al primero. La historia de Watchmen arranca tanto en la película como en la novela con la muerte del comediante, cuando Rorschach, en su estilo detectivesco, se apersona en las instalaciones donde residen Manhattan y Spectre para informarle a sus ex compañeros de la muerte de este personaje. El imponente Hombre Azul le contesta: un cuerpo vivo y uno muerto tienen la misma cantidad de partículas, estructuralmente no hay ninguna diferencia. En la película, aunque en otra parte, se recupera la misma línea, reciclada para generar atención en la escena de la entrevista televisiva. En ambas instancias se nos presenta un ser deshumanizado que niega la vida y la muerte, tildándolas de abstracciones incuantificables que distinguen un fenómeno sobrevalorado. Podemos concordar o no con la visión de Manhattan en este punto específico, pero antes de apelar a constructos simbólicos o valoraciones emotivas o qué sé yo, tenemos que entender que estamos interpelando a un ser que conjuga dos elementos jamás encontrados en una unión: la omnipotencia por un lado y la psiquis humana por el otro. Siendo rigurosos, Manhattan es ejemplo de esta y otras varias combinaciones inéditas. Ese es el kit de su personaje, la exploración de esta inusual combinación entre lo humano y lo divino. Pero haciendo hincapié en esta frase en particular, quisiera revisar algunas sutilezas que Alan Moore nos presenta brillantemente en el cómic y que la adaptación cinematográfica recupera muy bien a su modo. El hilo conductor a que quiero que prestemos atención es que la psiquis humana no tolera la omnipotencia en primera persona. ¿Qué es la psiquis humana?, me dirá usted, y tiene razón. Convengamos en que el acuerdo que podemos hacer nosotros, contemporáneos en este acotado espacio, sobre lo que es la psiquis humana, nos tiene que dejar, después de discutirlo un poco, con una definición del tipo: el conjunto de elementos psicológicos y simbólicos conscientes e inconscientes que conforman la mente de una persona, o algo por el estilo. Es decir, entendemos a la psiquis desde un plano psicologista antes que álmico o espiritual. Hecha esta distinción, podemos decir que la tesis que vamos a sostener es que no estamos mentalmente o psicológicamente preparados para funcionar normalmente
en la forma de existencia en la que Moore puso a su hombre Dios. Antes de atacar este punto, convengamos lo siguiente: cuando uno hace ficción, trastrueca, modifica de algún modo la realidad, hace un planteo específico del mundo y a veces retoques en sus condiciones generales. Estos retoques pueden ser la invención de una criatura alienígena, la introducción de un evento histórico o incluso alguna modificación mecánica, como un cambio en las leyes físicas. Esta clase de planteo es inevitablemente parcial, reduccionista, no abarca el total de las consecuencias que implica el cambio que introducimos, porque por más realismo y detalle que quisiéramos dar, nuestra ficción está limitada al alcance de nuestra capacidad de explicitación y también al interés que tenga para nosotros explorar esas implicancias. Es muy parecido a lo que decíamos al principio respecto de la filosofía de Pain en Naruto. No necesariamente el autor debe explorar todas las implicancias de la ideología que postula, simplemente lo necesario o lo mínimo indispensable para desarrollar su historia, que es lo que le interesa. Pongamos por ejemplo el caso de una historia ficcional en la que todas las personas de nombre Nathanael pueden volar. Uno puede empezar a explorar situaciones posibles como ¿qué pasa si uno se cambia el nombre a Nathanael en la mitad de su vida? ¿O qué pasa si uno se llama Nathanaela? ¿También puede volar? Ese nombre existe, dicho sea de paso, mi prima se llama así. Pero tal vez el objetivo de la historia es contar las aventuras de un tipo que se llama Nathanael y que hace con su capacidad de vuelo tal o cual cosa. Si esa es nuestra intención, no estamos obligados a ponernos a describir cada detalle del escenario que elegimos. Lo utilizamos como una herramienta para contar una historia en particular. Si a usted le preocupa particularmente el destino de una persona que se cambia el nombre a Nathanael a la mitad de su vida, puede pensarlo, puede debatirlo o consultarle al autor, pero no es ciertamente de pronto primero una obligación de quien hace esa historia explorar todas las implicancias y abordar todos los temas posibles. Como fuere, los autores siempre dejan cuestiones sin explicar y como sucede eso, se espera por acuerdo tácito que el lector de la obra vaya llenando los huecos. No hablamos de huecos en la trama en el sentido peyorativo, como algo malo, como vimos morir a este personaje y al día siguiente aparece de nuevo sin explicación alguna en un universo en el cual no está asumida la resurrección, o huecos en la implementación como sucede en el rodaje o edición de las películas cuando por ejemplo de una toma a otra un personaje o una cosa cambia de lugar sin sentido, o un cigarrillo que estaba apagado aparece prendido o alguna cosa así. Estos son problemas que corroen la coherencia interna de la historia que nos es presentada, pero no me refiero a estos huecos, sino a los que un autor deja deliberadamente a propósito por ser obvios o necesarios, o para habilitar la interpretación libre de parte del lector, que es también una herramienta válida para crear una historia. Para hacer una ejemplificación más concreta, pongamos por caso dos historias que tratan la inmortalidad. Por un lado, el relato de Borges, oportunamente llamado El Inmortal, y por el otro, Deadpool, específicamente en la reciente adaptación cinematográfica. No ese Deadpool. Mucho mejor. Dudo que necesitemos mucha introducción para él. Es un personaje de Marvel que por motivos que escapan a nuestro video es inmortal. El hecho se encausa enteramente en el contexto cómico y de acción propio de una película de superhéroes, con el toque irónico y antiheroico, si se quiere, propio del personaje. Por otro lado tenemos El Inmortal de Borges, que hace un tratamiento filosófico de la inmortalidad, tocando temas como la permanencia de la memoria, la inviabilidad de una civilización entre inmortales y la futilidad general de numerosos aspectos de la vida que pierden sentido para quien sabe que va a vivir eternamente. La línea que más hermosamente refleja esto es la última del cuarto capítulo. Homero y yo nos separamos a las puertas del Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. El hecho de que el inmortal y Homero, que también es inmortal en el relato, no se digan adiós es un guiño sutil que nos resalta que decir adiós solamente tiene sentido para un mortal. ¿Por qué? Porque si el espacio es finito y el tiempo es infinito, a lo largo de los siglos, eventualmente el destino de estos dos seres se tiene que volver a cruzar. Por mera probabilidad, si vamos a estar haciendo girar dos monedas por siempre, eventualmente van a coincidir en dar cara o seca al mismo tiempo. Si van a estar vagando por el mundo por siempre, tarde o temprano van a cruzarse de nuevo. Esta es la premisa. La despedida es un triste reparo que anticipa que cada vez que nos vemos tal vez por última vez. Cuestión que está claro que si bien la excusa de Deadpool y de Borges es la misma, la inmortalidad, el tratamiento es muy distinto y las intenciones son muy disímiles. Ambos contextualizan y exploran la alteración que hacen con intenciones muy diferentes. Del mismo modo, cuando vemos representaciones de sujetos que rozan la omnipotencia, que son de hecho bastante frecuentes en estos lares, rara vez nos topamos con los problemas que vemos manifestados en Watchmen, y esto es porque la novela gráfica de Moore no le hace asco al contenido filosófico en la idea de un humano omnipotente, que es lo que hace la mayoría de las representaciones de esta idea en la ficción. Por lo general, los conflictos psicológicos potencialmente inherentes a la relación entre una mente humana y una súbita destrucción de todos los límites físicos son dejados de lado,
poniendo como premisa que el Todopoderoso se limita al ejercicio de su potestad más o menos caprichoso, a veces heroico, a veces risible, como si no hubiera pasado nada. La mayoría de las veces se encara la omnipotencia con la misma profundidad que podríamos hacerlo nosotros si nos preguntan de un momento para otro ¿qué harías si tuvieras todos los poderes? No hay nada malo en este tratamiento de la cuestión, es simplemente una forma distinta de usar el recurso. Como dijimos, un autor no está obligado a agotar por completo el detalle de los cambios que hace en el mundo o meterse con los problemas más oscuros que su universo conlleva, pero cuando lo hace puede resultar en cosas muy interesantes como es el caso que tratamos hoy. Uno de los puntos que Moore toca es el debilitamiento de la experiencia del mundo, lo que acá pomposamente llamamos depreciación de la realidad. La primera vez que podemos identificar el signo de esa cuestión es en la frase con la que abrimos este apartado. La vida es una abstracción carente de valor real. El término real viene del griego res, que significa cosa. Por eso digo específicamente que la vida en sí misma no tiene valor real, porque no es una cosa tangible sino un concepto. O como dice mejor Manhattan, es una abstracción incuantificable. Obviamente podríamos decir que las ideas necesitan un fundamento real porque dependen del cerebro que las piensa, que es una cosa. Pero eso es cerebrismo y es otra discusión también muy interesante, pero para otro día. Como fuere, podemos ir más allá de esta primera aproximación que es bastante obvia y no precisa que nos volvamos todopoderosos para alcanzarla. Enfrentados a la inmortalidad, el primero en temblar es el concepto de la vida y la muerte. Después de todo, revivir fue el primer truco que aprendió Manhattan. Sin embargo, en el arsenal de este personaje hay más. La divinidad atómica puede transformar a gusto la materia y la energía. Esta es una capacidad fascinante que, una vez más, podríamos disfrutar por sí misma, pero que vista con más atención tiene dos caras. Por un lado, sí, el sujeto embebido en estas capacidades puede hacer virtualmente lo que quiera con el mundo. Pero surge la pregunta, ¿qué tanto valor tiene ese mundo una vez que se convierte en capricho de su imaginación? O mejor aún, ¿qué tan distinto es ese mundo del mundo de la imaginación que cualquiera de nosotros puede deformar arbitrariamente? La realidad se doblega a su voluntad y pierde todo sentido al hacerlo. Como el mundo imaginario, esta realidad de plastilina no puede tocar a John. No hay estímulo, no hay resistencia en los resortes del mundo que se amoldan al tamaño de su huésped azul. Esa es la otra cara de la moneda. La responsabilidad implicada en la deformación de la realidad es la pérdida de la noción misma de lo real. Si el mundo está subyugado, controlado por completo por la volatilidad de las intenciones de un hombre, ese mundo se vuelve inevitablemente volátil. A lo que asistimos en este punto es a lo que podríamos llamar la descentración material del Dr. Manhattan. Este mismo fenómeno es más evidente porque es más fácil de explicar con respecto a su percepción del tiempo. Lo vamos a tocar más adelante, pero mencionemos que al estar temporalmente en todos lados, su presente se vuelve una constante despreocupada. Relata los eventos de impacto de su propia vida con calma, habla del pasado y del futuro como un constante acaecer, como algo que pasa todo el tiempo, que está condenado a ver. Y cuando lo vemos así, tiene mucho de infierno el escenario. Como fuere, lo que sostenemos es que estar temporalmente en todos lados es incomprensible para la mente humana, y la realización de ese evento tiene efectos destructivos en la percepción de John de la realidad. Pero a esto volvemos en un rato. El padre de John Osterman se retiró de su carrera como relojero cuando se enteró que el tiempo es relativo, según le contó un tal Alberto. Luego el Dr. Manhattan se entera de que el primer Night Owl abandona su carrera como héroe porque él, Manhattan, le quitó sentido a su clase. Efectivamente, la aparición de un superhumano tiene inevitablemente el peso de desvalorizar lo humano. Pero prestemos atención a esto. Manhattan no es solamente sobrehumano, es también sobrenatural. Y siguiendo esta línea de pensamiento, la aparición de lo sobrenatural desvaloriza, deprecia la realidad, la convierte en una experiencia surrealista y debilita los pilares sobre los que reposa nuestra concepción del mundo. Ese basamento axiomático sobre el que fundamos nuestra noción de la realidad se vuelve etéreo y se cuestionan los acuerdos que hacemos respecto de lo que puede y no puede pasar en el mundo, porque lo que no podía pasar, pasó. Manhattan está ahí después de todo. En este aspecto, aunque involuntariamente, todos somos agentes del orden. Por eso tal vez nos atraen tanto las discusiones acerca de lo sobrenatural, porque la admisión de un solo evento que exceda a la naturaleza habilita implícitamente la de cualquier cosa imaginable. Si algo totalmente inexplicable aparece, innegable y verdadero en el medio de la realidad, entonces con la misma lógica antilógica podemos patear el tablero entero.
Si dejamos que se deslice en nuestro modelo una sola aparición de lo sobrenatural, un único fenómeno que unifique lo inexplicable y lo innegable, derribamos completamente el suelo. Para decirlo de forma más poética, la imposibilidad toda muere el día que sea posible cualquier cosa imposible. Hay de hecho en la novela varias apariciones de esta rarificación o depreciación del mundo. La que recuerdo ahora es la de una escena navideña en la página 121 por ahí, donde está con Janie, quien era su primera pareja, y experimentó en primera persona la transición de John a Manhattan. La chica le manifiesta su alteración y le dice que tiene miedo, que siente todo raro, y fundamentalmente, esto es lo más importante, le dice que después del accidente no es solo él quien cambió, sino que cambió todo. Igual que la gravedad de un cuerpo produce una curvatura en el espacio-tiempo, distorsionando el entorno, el hombre Dios produce una distorsión en el continuo conciencia-mundo. Lo singular es que en Watchmen el centro de esa masa gravitacional, el Dr. Manhattan, tiene conciencia. Así que no solamente nos da la novela lugar para ver el contexto deformado, para ver la reacción de los mortales, sino que nos permite asistir a los efectos rara vez explorados de ese grado de poder en una mente humana. Para entender mejor esto último, veamos un fragmento de una cita de gran autoridad, Malcolm el del medio. En la temporada 4, capítulo 22, por motivos que no hacen al propósito de nuestro video, Dewey le plantea a una docente su visión sobre la religión. ¿Qué clase de Dios hace que los niños piensen cuando no están en la escuela? Bueno, eso suena como un tormento, pero sé que él debe tener sus razones. Sí, como dijo el pastor Roy, como Dios es más grande y más sabio que nosotros, tratar de adivinar lo que piensa es como que una hormiga trata de adivinar lo que piensa. Exacto. Pero podemos confiar en su sabiduría y podemos tener fe de que él nos está cuidando. Como yo en el hormiguero de mi jardín, me pasé días observando las hormigas, tratando de ver cuáles eran buenas y cuáles eran malas, pero todas me parecían iguales. Entonces empecé a matar a todas. Bueno, las eso maté no... con agua y con gasolina y con la podadora, y para serle sincero, creo que me puse como loco con la pala. Esas hormigas hubieran podido adorarme todo el día y no escuché. Y no pudieron hacer nada al respecto. Pero no creo... El planteo es brillante, no soy fanático de la serie, no la vi de punta a punta ni mucho menos, pero este clip por sí solo me hace pensar mucho mejor de ella. Hay un texto célebre de Nietzsche, El Anticristo, en el cual se plantea este problema. Buena parte de este gran libro versa sobre lo que el autor, en su enérgico tono germano, denota como la antinatural castración de Dios. La remoción de todo lo malo en Dios lo inutiliza, dice Nietzsche. Porque ¿qué importaría un Dios que no conociera la cólera, la venganza, la burla, la astucia, la violencia? ¿De qué me sirve un Dios que no sabe lo que es la tentación? Y más aún podemos cuestionar la virtud de ese Dios que es todo bueno, porque hacer es bien al bueno lo que caer es a la lluvia, algo necesario, carente de esfuerzo y lucha, sin tensión alguna. Así cualquiera, lo poderoso detrás de todo discurso de heroísmo o de mérito está en la lucha entre la oposición y la fuerza que sale victoriosa, que usualmente es la fuerza de la justicia, del bien o de la voluntad. Pero si no hay ninguna forma de resistencia, rara vez se entiende al fenómeno como heroísmo. Si tratamos, volviendo a nuestro tema, de aplicar esta idea a nuestro caso, de extrapolar el concepto a nuestro sujeto de análisis, vamos a encontrarnos con algo muy curioso. El Dr. Manhattan es claramente el Dios en términos de poder. Su impacto sobre la realidad es terminante. Decide quién vive o muere, como con las hormigas. Una de las frases más poderosas de la novela es la que le da a Ozymandias hacia el final de la historia. El hombre más inteligente del mundo no me significa mayor peligro que la termita más inteligente. Él sin duda tiene la lupa en esta relación. Pero lo interesante es que al mismo tiempo está John detrás de eso. Es decir, también está en él el hombre, que se pregunta por la importancia que debería tener para Dios el destino de las personas. En su interior podemos imaginar la lucha entre las dos posturas, la divinidad subestimando todo lo humano, y la humana reclamándole a la deidad que le resuelva sus problemas. A esto nos referimos cuando decimos que en Manhattan se da la combinación inédita entre lo humano y lo divino. A lo largo de la historia vemos esta dinámica desarrollarse y podríamos decir que últimamente la parte humana gana la discusión porque John termina volviendo de su exilio en Marte para salvar a la especie. Cuestión que esta conjunción, la convivencia entre el hombre y el dios en el mismo personaje, implica dos instancias de la depreciación, la particular y la general. Por un lado, Manhattan es destructivo para Osterman como sujeto, como centro de su vida,
porque su individualidad está desperdigada en el tiempo y todos sus motivos humanos son trivializados por la inmortalidad. Es decir, su vida en términos humanos pierde sentido. Pero a la vez el Doctor es destructivo para todo el humano, para la especie en suma y para la realidad que lo rodea. Por efecto de la misma fuerza, presentado ante la complejidad material, la majestuosa complejidad molecular del universo que lo rodea, los asuntos vivos le parecen banales, irrelevantes en vistas de la perspectiva ampliada que ahora ve. Y así lo vemos decirle a Laurie que la vida, no solo aquello que fuera su propia vida, sino toda la vida, es un fenómeno sobrevalorado. Con Einstein se relativizó el tiempo quitándole sentido al relojero. Con Manhattan se relativizó la vida quitándole sentido a la realidad misma. Moore explora esta metáfora en el capítulo 4 de Watchmen, que se dedica enteramente a este personaje y es un capítulo maravilloso, laberíntico, surrealista. Aparece la frase "un reloj sin relojero" meditada desde Marte por el Doctor. Que un personaje que es titulado por muchos como la realización de Dios diga esto es fenomenal, porque no hace otra cosa que echar por tierra el argumento del diseño inteligente, que se suele usar para justificar la inteligencia de Dios. Ya le dedicaremos un video más adelante. La cita además puede usarse para entender que cuando el tiempo es derribado como pilar firme, cuando su universalidad es destruida, el relojero pierde sentido. ¿Qué sentido tiene que un reloj esté en hora si la hora está sujeta al contexto? Así, del mismo modo, cuando el andamiaje de la realidad, el fierro sólido de la dicotomía vida-muerte y el estado inevitable de las cosas pierde su fortaleza, el Doctor Manhattan debe abandonar el mundo. La historia es de trágica y bellísima simetría. Allá donde John Osterman fue a trabajar sobre bases firmes, tembló el suelo y tuvo que renunciar. Esta característica del personaje se explora más a fondo en Before Watchmen, pero incluso en la novela original se hace el dibujo del personaje como estructurado y riguroso, por lo que tenemos una caracterización que apunta a nutrirse más del componente disruptivo de la desvalorización de la realidad. Es decir, no le pasa a cualquiera, le pasa justamente a una persona para la cual la pérdida de estabilidad es difícil de paliar. Pero pasemos a lo siguiente. Uno de los aspectos más misteriosos del Dr. Manhattan es su percepción del tiempo. A lo largo de la novela vemos varios anticipos de lo que pareciera una especie de omnipresencia temporal. Sin embargo, es en el cuarto capítulo de la historia que tenemos una exploración honda de los efectos que este fenómeno tiene para su interioridad. La forma en que Manhattan ve el tiempo es difícil de aprender. En su mente todos los eventos de su historia personal, pasada y futura, están ahí y al mismo tiempo a disposición de su conciencia, siendo experimentados permanentemente. En rigor, lo que hay acá es la introducción de una cuarta dimensión, que es en sí misma una idea difícil de entender y presumiblemente imposible de experimentar para nuestra mente. Como nos es presentada, su existencia en el tiempo es semejante a un perfeccionamiento de la memoria común que todos tenemos. Imagina que podés recordar exactamente cada evento de tu vida, cada sensación, replicarlo tal cual fue, de comienzo a fin. Ese mismo poder mnemónico puede ser aplicado hacia el futuro en John. El detalle problemático es que esto sucede sin suceder, porque se da simultáneamente. No es que las cosas pasan y él las va descubriendo como vos y yo, sino que están en perpetuo acaecer, pasando todo el tiempo. Y este punto nos puede llevar a una discusión sobre qué tanta libertad tiene realmente el Doctor, siendo que ve constantemente todos los eventos de su vida ya consumados, aunque nunca se consuman de verdad. Él los puede ver suceder constantemente y son como un flujo inagotable, un fuego que calienta y nunca se extingue. Es una pregunta que se aborda varias veces en la novela. Se le cuestiona el hecho de que, sabiendo el porvenir, no intenta cambiarlo, pero él argumenta que para él no es porvenir, es una certeza. En este aspecto es como que alguien te reclame que, sabiendo del pasado, pudiendo recuperar con la memoria hechos ya ocurridos, no intentes cambiarlos. La pregunta es banal, ya están consumados, ya pasaron, ¿cómo los vas a cambiar? Para el Doctor es más o menos lo mismo, pero con el pasado y con el futuro. Vos los podés ver, los podés rememorar, recapitular y lo que quieras, pero su devenir ya está dado. Este es un debate en el que no vamos a entrar acá, pero te la dejo picando y si te interesa discutirlo me avisas y lo vemos en comentarios o en algún stream, spam. Vamos por el tema del sinsentido. Hay una mezcla de melancólica fatalidad y encurioseada simultaneidad encerrada en el relato que presenciamos en el cuarto capítulo. La omnipresencia temporal del repentino marciano lo lleva de acá para allá, aunque eso es solamente una ilusión perpetrada por nuestra sujeción a la temporalidad sucesiva, porque la historia nos tiene que ser presentada en forma secuencial,
es una deferencia, es un mimo para nosotros. Pero para el Doctor todos esos momentos son el centro. No hay antes, no hay después, como en el espacio exterior, no hay arriba y no hay abajo, por no haber punto de referencia. Como dijera de los animales Borges, Manhattan existe en una constante actualidad, como estirado sobre toda su línea de tiempo. Una vez más, la psiquis humana no parece preparada para tolerar esta destrucción del tiempo. La mente no sale indemne de esta subversión de la categoría intrínseca del tiempo, que Immanuel Kant pondría junto al espacio en el lugar de privilegio para ser determinante de nuestra experiencia posible de la realidad, porque todo lo que vos y yo pensemos está situado en el espacio y en el tiempo. Siempre vas a poder mirarlo desde arriba o desde ayer. Cualquier cosa que imagines va a estar temporal y espacialmente posicionada. Pero en el Doc no hay nada de eso. Me duele la cabeza cada vez que intento ponerme en su lugar. A Manhattan, por su parte, en uno de los aspectos en los que lo vemos más afectado es en la calmosa, casi deprimente forma en que recorre los eventos de su vida pasada y futura. Creo que John pierde un componente elemental en la relación del hombre con el mundo, la incertidumbre. Incapaz de ser sorprendido por su propia historia, el Dr. Manhattan es dejado ante la línea de tiempo entera de su vida. La respuesta natural es dejar de actuar, convertirse en un espectador posible de los eventos de su propia existencia, a la que recorre del derecho y el revés como un libro terminado. Esa sensación es agravada por la inmortalidad y la capacidad de desdoblar el mundo material, como vimos en el apartado previo. Para John no tiene sentido correr porque puede aparecer en cualquier lugar. No tiene sentido temer porque nada puede dañarlo. No tiene sentido hacerse expectativas porque todo lo que le pasó y le va a pasar le es evidente y claro, ya está dado en un perpetuo ahora a disposición de su conocimiento. Solamente resta una taciturna observación de la fatalidad existencial que se le presenta. Esta desambiguación de su sentido del tiempo corroe la personalidad de Osterman, o por lo menos eso vamos a sostener, y su lazo con el mundo humano se debilita con el pasar del tiempo, aunque hablar de pasar del tiempo es casi irónico en esta sección. Otra nota fuerte en esta postulación del tiempo es la responsabilidad. El Dr. Manhattan es capaz de ver simultáneamente todos los eventos de su vida. Esta ponderación constante de todo inhabilita la causalidad del concepto de causa y efecto, porque sin un antes o un después se destroza la precedencia necesaria para construir cualquier forma de consecuencia, y con esa inhibición cae también la responsabilidad. Pensémoslo un poco. Si no hay algo que vino antes y algo después, es difícil asegurar que una cosa ocasionó a la otra. Podemos ensayar una linealidad lógica entre los eventos, pero sin el sedimento fundante de la sucesión, resulta artificioso asegurar que hay algo realmente causal. Si miramos cualquier evento de adelante hacia atrás y viceversa, nos vamos a topar con este problema. Si soltás algo y se cae, puedes decir que se cayó porque la soltaste, pero si lo invertís temporalmente, podés decir que lo soltaste porque se cayó. Y si nos encontramos en la situación del Dr. Manhattan, donde la idea de un antes y un después no tiene mucho sentido, no podemos decir ni lo uno ni lo otro. No se cayó porque lo soltaste, ni lo soltaste porque se cayó. Está dado. Es parte de una especie de collage de eventos sin ningún significado. No hay razones fuertes para volcarte en una o en otra dirección en respecto de la causalidad. Por otro lado, el detalle, la precisión con la que John ve todos los eventos de su vida lo pone ante el cuestionamiento de la relevancia de los sucesos. Cuando nosotros experimentamos el mundo, no todo lo que nos pasa es equivalente. Al experimentar y procesar la realidad, hacemos una especie de mitología. Vamos construyendo un relato que valora, emotiva o racionalmente las cosas que pasaron, y esa asignación de valores nos permite construir relaciones lógicas. No recordás con el mismo detalle la ducha random que te diste hace un año, que la vez que no llegabas al baño y le pediste por favor a la maestra que te dejara salir y te preguntó ¿es urgente? Que es la pregunta más forra que hay, porque si te estoy pidiendo en el medio de la clase ir al baño obviamente es urgente, pero querés que te lo diga para que todos sepan que me estoy recagando, hija puta. Me contaron. Como sea, somos incapaces del detalle absoluto y enhorabuena. Andar recordando todo debe ser una de las formas del infierno. Por cierto, hay un relato de Borges, Funes el Memorioso, que toca este tema. Sí, cito a Borges cada 2 minutos. Para mí decir como en un texto de Borges es casi como decir como en un capítulo de Los Simpson. En fin, si en la mesa familiar parpadeamos, luego se cae un vaso y acto seguido vemos a una persona alterada tratando de que no se mojen las cosas, tiene total sentido que hagamos una conexión entre la caída del vaso y la alteración, en lugar de entre el parpadeo y la alteración.
De hecho, parpadear probablemente es algo que daríamos por sentado tácitamente. Y cuando alguien nos preguntase por qué está alterada mamá, no se nos ocurriría decir, bueno, yo parpadeé, se cayó el vaso y a ella se le mojó el celular. La sola mención del hecho evidente de que uno parpadeó es risible. ¿Qué sos, Matilda? Porque es totalmente natural que cuando uno da cuenta de un fenómeno, resalte los hechos que son importantes para el centro del relato. Entonces parece que estamos insinuando una causalidad entre el parpadeo y la caída del vaso. A Tronchatora le gusta esto. Che, acabo de googlear y resulta que Tronchatora se escribe Tronchatoro. ¿Por qué nadie me avisó? Debo haber parecido un idiota. Pero para el Dr. Manhattan todos los eventos de su vida, si bien tuvieron mayor o menor impacto para él como individuo, ahora, y otra vez decir ahora es medio un contrasentido, aparecen totalmente aplanados porque es capaz de recordarlos al detalle, sin el descarte y el filtrado que haría su cerebro humano. Entonces podemos entender por qué se pregunta quién es el responsable, cuál es el evento primal, quién da el puntapié inicial de su historia. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Y es una pregunta que nos podemos hacer todos. El ejemplo más fácil es el genealógico. Si te pregunto cuál es la causa de tu vida, tenés que retroceder a tus padres, y de ellos tenés que retroceder a sus padres, y así sucesivamente. Lo terrible es que el retroceso lleva a la incertidumbre, porque a medida que trepamos en la historia de nuestras causas, el relato se vuelve más hipotético, hay más que estamos adivinando o que nos contaron y menos detalle. La información de que disponemos disminuye a medida que retrocedemos en el tiempo. Y esto suele pasar con cualquier causalidad no controlada. Últimamente, si seguimos retrocediendo, todos deberíamos llegar al punto inicial del mundo, que es totalmente desconocido y es un gran problema. A menos claro que tengas la comodidad de una teología, pero si vamos a recurrir a Dios para explicar, ¿para qué complicarnos la vida trepando tanto, no? Para el creyente no tiene sentido hacerse estas preguntas porque la cita de autoridad divina le resuelve la cuestión de un plumazo. Cuando John se quedó atrapado en la cápsula del experimento fue porque se olvidó un reloj en ella, un reloj que pertenecía a Janie, su primera pareja, y él lo tenía porque se lo había reparado después de que alguien lo pisó durante una salida con la chica. Haciendo una recapitulación ante el problema de la causalidad, Manhattan se pregunta entonces ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el causal absoluto? ¿El hombre que pisó el reloj de Janie? ¿Su padre? ¿El relojero retirado intempestivamente que le eligió la carrera de físico? ¿Einstein por postular la relatividad del tiempo y hacer que su padre rechace la profesión de su vida? ¿Janie por comprarle esa cerveza cuando se conocieron? Cuestionando su origen, incapaz de encontrar el centro mientras construye o es construido por una imponente estructura marciana, una pieza de relojería ominosa que se eleva sobre la arena rosada, el Dr. Manhattan pregunta ¿quién hace el mundo? Esta es la pregunta última a la que nos debería llevar la indagación de cualquier origen, como ejemplificamos hace un momento con la cuestión de la genealogía. Todos los caminos llevan a esa Roma primal. En todas nuestras historias reside el germen del pecado cósmico original, el ignoto, el misterioso y abrumador inicio de todo. Tal vez el mundo no es hecho, recita mientras admira la brillante y cristalina estructura, reflejando los rayos del sol de hace 10 minutos. Los rayos de hace 2 horas son simultáneos, atrozmente, y esto no es ficción. Los rayos de hace 2 horas están apenas llegando a Plutón, dice el doctor, y desde Plutón, si cuentan con un telescopio suficientemente potente, podrán verlo a él, a la foto en la arena rosada junto a sus pies, mientras contempla el reflejo de la luz solar de hace 10 minutos. Rebotar anacrónicamente contra el cristal actual de una estructura que hace 10 minutos, cuando esa luz nacía en el distante helio, no existía aún. Por encima de las montañas del nudo gordiano, los primeros meteoritos, joyas de un mecanismo sin hacedor, comienzan a caer. Al final del capítulo aparece una frase de Einstein que asiste al punto inicial de este ensayo. La liberación de la energía atómica ha cambiado todo excepto nuestra forma de pensar. La solución a este problema reside en el corazón de la humanidad. De haber sabido, me habría hecho relojero. John Osterman es el hombre y el Dr. Manhattan es la energía nuclear. El encontronazo de estas dos abstracciones en un solo individuo es lo que Moore explora. La ironía poderosísima de que sea el olvido de un reloj, el aparato que Einstein vació de sentido indirectamente, lo que hace que John Osterman se quede encerrado en la habitación, es formidable. Bueno, hasta acá el modesto comentario. Si llegaste a esta altura te agradezco por mirar o escuchar. Si te interesa hablar de este y otros temas, te invito a mi canal de Twitch y esas cosas. Bueno, chao.